¿Cómo están amigos? Paz y bien y bienvenidos a un video más. Hoy quiero hacer un llamado muy importante, sobre todo a la unidad, a la integración, en especial a aquellos amigos, la gran mayoría laicos, que hablan mal del Papa Francisco, que generan división respecto a la figura del Papa Francisco. Yo puedo entender de mucha gente cismática, de mucha gente protestante, evangélico, adventista, testigo de Jehová. Podría entender de gente lefebrista que ni siquiera cree en el Concilio Vaticano II y que hasta ahora sigue pensando que no existe algún papa desde esa época hasta ahora. Pero después pensar dos cosas: de que el papa es un hereje y segundo, que el Papa Francisco no es el Papa gobernante, el Papa actual. Son dos errores que me he dado cuenta recién que existe fuertemente en la iglesia y no podemos permitirlo. Y debemos hablarlo, pero con amor. Y yo quiero aprovechar este espacio para hablar de eso, para con mucho amor y mucho cariño y mucha unidad invitar a ustedes, amigos, que por X razones se han dejado influenciar por algunos apologetas, se han dejado influenciar por algunas personas, algunos blogs. Y sí, para ser sincero, incluso de Rafael Díaz, que en su momento pensé que era una persona de confiar respecto a la verdad y no lo es. Así que amigos, si siguen a Rafael Díaz, por favor, no lo sigan. Me he dado cuenta, tal vez un poco tarde, o tal vez no tan tarde, de que he estado engañando a la gente, haciendo, poniendo sus opiniones, poniendo su perspectiva, sus investigaciones, sus, su mentalidad conspiracionalista y de orden mundial por encima de la doctrina, por encima de la unidad de la iglesia, por encima de la iglesia en sí, por encima del Papa. Y eso no está bien. De verdad, con mucho cariño y con mucho amor y con mucho respeto. Quiero compartirles una reflexión que habla el padre Fortea, una gran figura respetada en la iglesia, que habla si realmente, empezando el Papa Francisco, puede ser un hereje. Así que vamos a escuchar su respuesta. ¿Quién está por encima del Papa? Evidentemente, no va a ser hereje porque lo diga algún sacerdote o algún obispo. Ni siquiera el Concilio Universal está por encima del Papa. Así que el Papa, por definición, no puede ser hereje. Podrá equivocarse en un sermón que diga en una capilla, podrá equivocarse en una discusión que tenga entre amigos, pero el Papa, además, es la pieza clave que sostiene el arco teológico, la autoridad acerca de la verdad que nos ha entregado nuestro Señor Jesucristo. Por eso no es una pieza más, es una pieza que es indefectible. Si cayera, caería todo. El Papa es la autoridad última a la que podemos ir en busca de la verdad. En cuestiones disputadas, el Papa tiene todo el derecho del mundo a callarse, a decir, mirad, este tema es complejo, sigamos discutiéndolo. Pero una vez que el Papa, en una encíclica, nos enseñe algo, eso ya es un texto magisterial. Ya no hace falta que haga algo muchísimo más solemne como una declaración ex cátedra. En la declaración ex cátedra tenemos la plena seguridad que nos da la Santa Iglesia Católica de que el Papa no podrá equivocarse. Pero eso se usa poquísimas veces a lo largo de la historia. La enseñanza de los maestros de la fe, que son los sucesores de Pedro, normalmente se da a través de documentos magisteriales. Por ejemplo, las encíclicas. Como pueden escuchar, las declaraciones y la respuesta del padre Fortea, una gran figura, un gran sacerdote muy místico, de una formación tan íntegra y tan completa y tan abierta a la verdad, nos da esa información. El Papa,
por definición, es el maestro de maestros, el padre de los padres, el que va a velar por la plenitud de la protección de la tradición, de la protección de la custodia de la fe. Porque si es que no creemos que el Papa es y tiene esa responsabilidad y ese deber, orientado con los cardenales, orientado con los obispos, que también además complementan la orientación de sus respuestas, complementan cuando va a ser alguna encíclica para describir, para desarrollarla, para mostrarla al público, guiado también por los cardenales. Así se genera que el Papa Francisco y todos los papas mantengan esa transmisión de la fe. Si creemos que Jesucristo le ha dado las llaves a San Pedro y a todos sus sucesores, si creemos que Jesús le ha prometido que Él rezará por Él en todas las generaciones, porque la iglesia siempre está zarandeada, cuando confío que Jesús le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, entonces vemos esas tres características: poder, llave, acompañamiento, magisterio, pastoral, y todas las características en estas tres citas bíblicas que son la realidad de la iglesia. Entonces, no pongamos en tela de juicio de que el Papa Francisco haya dicho alguna herejía. Puede ser de que haya dicho tal vez un comentario ambiguo, un comentario tal vez inapropiado, tal vez un error en explicar algo, o tal vez una forma difícil de expresar, que obviamente hay que interiorizarlo y entenderlo dentro del contexto de la doctrina, pero después caer en una herejía, eso es algo que no se puede dar. Si es que el Papa cayese en una herejía, ya toda la iglesia y todo se desvirtuaría. Y eso no se puede dar, porque justamente Jesús ha prometido que las puertas del infierno jamás podrán contra la iglesia. Ciertamente hay mucha gente que dice que ya viene el anticristo, pero ¿por qué el anticristo tiene que ser un papa de la iglesia? En primer lugar. En segundo lugar, desde la época de la predicación apostólica hasta ahora han habido muchos anticristos. Toda persona que es condenada a herejía es un anticristo. Los judaizantes fueron los primeros catalogados como esos anticristos. Luego los arrianos, antes los gnósticos, después los nestorianos, después más herejías, jacobitas, etcétera, etcétera. Luego los protestantes, luego los luteranos, ¿verdad? Los evangélicos, los testigos de Jehová, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, como dice las escrituras, fueron de nosotros, salieron de nosotros, pero ya no son parte de nosotros, porque ahora se dejan llevar por cualquier viento de doctrina. Entonces, no compartamos esa ideología tan repugnante y tan alejada de la comunión. Y respecto a si el Papa Benedicto XVI sigue siendo el Papa, pues obviamente que no. El Papa Benedicto XVI renunció, fue público, nadie le obligó, ha renunciado. Y en muchas entrevistas él ha explicado también cuáles fueron las razones más a profundidad de su renuncia, y lleva una cordial relación con el Papa Francisco, y cuando le han preguntado de algunas cosas de la iglesia, él siempre termina diciendo: pregúntenle al Papa Francisco, porque sabe que es el Papa reinante. El Papa Benedicto XVI es el Papa emérito. Sigue siendo sucesor de San Pedro, sí, es Papa, sí, pero emérito. ¿Gobierna en la iglesia? No, porque una cabeza existe y ese es el Papa Francisco. Yo les quiero comentar y invitar a todos ustedes que comenten en la cajita de comentarios cuáles creen ustedes, por qué hay, o explíquenme ustedes por qué existe gente que ve de mala forma al Papa Francisco, que le cataloga con palabras muy fuertes al Papa Francisco. Incluso si tú estás en contra del Papa Francisco, explícanos, pero déjanos unos enlaces para yo poder ver el video y entenderte tal vez, y poder explicarte y hacer una video reacción a lo que tú piensas.
Algunos han hablado, por ejemplo, eh, de la famosa Pachamama, ¿no? Entonces hay todo un contexto para entender qué es lo que pasó en el Vaticano en su momento. Ahora bien, las respuestas ambiguas que puede dar el Papa Francisco no significa de que es tibieza o no significa que es una herejía. Hay que entender también que el Papa no solamente es pastor de una, digamos, orientación de la iglesia, sino que es pastor de toda la iglesia. Y si él ha visto conveniente no explicar un tema, no a darlo a profundidad, ha visto de momento ser muy prudente para tal vez en otra ocasión explayar más el asunto. Nunca pensemos de que por las ambigüedades o las faltas de explicaciones que obviamente ha podido realizar el Papa Francisco, como también lo ha podido decir Benedicto XVI o San Juan Pablo II o Pablo VI o qué sé yo, y incluso muchos papas tal vez han omitido alguna información, no han explayado más justamente por la prudencia para dejarse envolver por la opinión y la sustentabilidad también de los cardenales y obispos para recibir mejor consejo y dar una respuesta más apropiada. Seamos muy pacientes con eso y sigamos rezando por el Papa Francisco y la unidad de la Iglesia. Y con esto termino diciendo, las personas que se dejan influenciar por Rafael Díaz, les aconsejo por favor que se alejen de sus enseñanzas. Si bien es cierto, enmarca información de la Iglesia Católica, pero si desarrollas algunos conceptos que él tiene sobre el Concilio Vaticano II, sobre la Iglesia, sobre el Papa, etc., te darás cuenta que empieza a separarse de la unidad. Y finalmente son los cardenales los encargados de orientar y confrontar al Papa también cuando se equivoca. Recuerden aquella anécdota de San Pedro y San Pablo en Gálatas, si no me equivoco es capítulo 2, del 1 al 11 y del 11 al 17 también, para que puedan ver el contexto. El que refrenda a San Pedro es justamente Pablo, pero Pablo no era un hijo de vecino, no era un laico común, no, era un hombre considerado el apóstol de los gentiles, de gran estima, y junto también con los demás personajes que aparecen ahí, forman ese consejo de la iglesia, que actualmente existe. Ese consejo pues son los cardenales y los obispos que deben también orientar y deben también llamar la atención al Papa cuando es debido, pero ellos, nosotros los laicos, también podemos a través de nuestro obispo poder comunicarnos de una u otra manera para que alguna cosa que hubiera en la iglesia se puede comunicar o expresar mejor, pero siempre en esa línea. Primero comunicarme con mi párroco, luego con mi obispo, y el obispo también me dará tal vez una respuesta más profunda. Y si no, y tal vez el obispo dice, oye, no, sí, tienes razón, comuniquemos con la conferencia episcopal y luego, pues, quién sabe, llegar también a los cardenales y al papa, en ese orden. Gracias por tu compañía, muchas bendiciones.